En este video realizaremos la gráfica de funciones racionales por medio de límites infinitos y al infinito. Por función racional entendemos aquel tipo de función que está relacionada con un cociente o división. Y básicamente vamos a estar trabajando con 4 tipos de funciones racionales a las que les vamos a determinar su gráfica. Y me voy a permitir mostrarles la galería de funciones de dichas funciones racionales para que recordemos cuáles son, ya que son de su conocimiento. El primer tipo de función racional que vamos a recordar es la de f de x igual a 1 sobre x, en donde esta función tiene relacionadas dos asíntotas, una asíntota vertical, x igual a 0, y una asíntota horizontal, y igual a 0, que serían tanto esta como esta. Esta función también tiene relacionadas dos curvas, una en el cuadrante 1 y otra en el cuadrante 3, que tienen relacionado su comportamiento con el infinito positivo o negativo en los ejes x y y. Esta función coloquialmente, por la forma que tiene, se le conoce como mariposa. Vamos a estarlas asociando con este tipo de nombres para que sea más fácil para nosotros recordarla. La segunda función racional que nosotros vamos a trabajar va a ser igual a f de x igual a 1 sobre x cuadrado, en donde esta función racional también tiene relacionadas dos asíntotas, una asíntota que es vertical, x igual a 0, y una asíntota que es horizontal, y igual a 0. Tiene asociadas también curvas en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2, que tienen asociados comportamientos hacia más menos infinito en los ejes x y y. Otra función racional que vamos a estar trabajando es la de f de x es igual a 1 sobre x cuadrada menos 1. Este tipo de función tiene asociadas tres asíntotas, dos asíntotas verticales que estoy marcando en este momento, que en particular para esta función una estaría en x igual a 1 y la otra estaría en x igual a menos 1 en el caso de la asíntota vertical, y una asíntota horizontal que en el caso de esta función estaría localizada en y igual a 0. Esta función, al igual que las anteriores que hemos visto, tiene curvas que están asociadas también con comportamientos de más menos infinito, tanto en los ejes x como en los ejes y. Finalmente tenemos la función f de x igual a x sobre x cuadrada menos 1, que también tiene asociadas dos asíntotas verticales, en el caso específico de esta función en x igual a 1 y en x igual a menos 1, y una asíntota horizontal que está localizada en x igual a 0. Tiene igual curvas asociadas con comportamientos más menos infinito en los ejes x y y. En el caso de esta función se le conoce como la función de la víbora por este tipo de forma que tenemos en el medio de la función. Me regreso un poco a esta que tienen aquí, es la de la carita triste, por igual por el tipo de gráfica que hay, y esta que tienen aquí se le conoce como la del volcán, por la similitud que tiene con el mismo. Una vez que hemos recordado este tipo de funciones que ya hemos manejado en otros cursos, nada más quisiera recalcar entonces que, por ejemplo, esta función que está aquí, la del volcán, y esta función que está aquí, la de la mariposa, poseen ambas una asíntota horizontal y una vertical. Entonces, a la hora de nosotros estar obteniendo las características de las funciones, si obtenemos una asíntota vertical y una horizontal, tendríamos que pensar en cualquiera de estas dos opciones. De otra manera, en el caso de la función de la víbora, de la viborita o de la carita triste, nosotros tendríamos asociadas dos asíntotas verticales y una horizontal. Igual en esta serían dos verticales y una horizontal, de tal manera que si al trabajar con la gráfica de la función nosotros tenemos tres asíntotas involucradas, tendríamos que estar pensando en cualquiera de estas dos opciones de función. También me permití realizar un pequeño procedimiento para
hacer más fácil la manera en que tenemos que trabajar para encontrar la gráfica de una función racional con base a los límites infinitos y al infinito. Primero, tendríamos con los límites infinitos que obtener la ecuación de la asíntota vertical, así como el comportamiento de f de x cuando nos acercamos al límite indicado por la izquierda y por la derecha, es decir, cuando x tiende a c. Una vez que hicimos esto, vamos a usar límites al infinito y vamos a obtener el valor al cual se aproxima la función f de x cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. En este caso, acuérdense que si yo obtengo más infinito, el valor de menos infinito, el valor de ese límite es exactamente el mismo. Voy a obtener también el valor de la asíntota horizontal por medio del límite al infinito para en su momento poderla graficar. Posteriormente, voy a trazar un plano cartesiano con una escala apropiada, ya que en ese plano cartesiano voy a reflejar todo lo que hicimos anteriormente, que es esto. En el plano cartesiano vamos a dibujar la asíntota vertical, la asíntota horizontal y el comportamiento de f de x cuando x tiende a c. También vamos a graficar el comportamiento de la función cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Y una vez que tengamos todo esto, vamos a lograr tener la gráfica de una función racional en base a límites infinitos y al infinito. Vamos a realizar dos ejemplos para que quede claro el tema y empiezo con la función f de x igual a 3x menos 1 sobre x menos 1. Si al ver ustedes la función no logran identificar el tipo de función que es, no se preocupen, más adelante van a poder hacerlo. Entonces, lo primero que voy a hacer, según los pasos que vimos, es con límites infinitos obtener la ecuación de la asíntota vertical y el comportamiento de f de x cuando x tiende a c. Entonces, tomo el denominador y lo igualo a 0, despejo x y el valor que yo obtenga es el valor de la asíntota, en este caso vertical. Voy a remarcar mi resultado para tenerlo presente. Una vez que yo ya encontré el valor de la asíntota horizontal, voy a utilizar límites infinitos para poder encontrar el comportamiento de la función para cuando x tiende a esta asíntota, para cuando x tienda a 1. Y tengo que analizar para cuando el límite está por la izquierda y para cuando el límite está por la derecha del valor de 1. Para el análisis por la izquierda voy a analizar un valor que venga por la izquierda que esté antes del 1 y voy a tomar el punto 9 por facilidad y voy a realizar mi cálculo. Para este caso, sustituyendo ese valor de punto 9 en mi función, yo voy a obtener en el numerador una cantidad que es positiva y para el denominador una cantidad que es negativa. De esta manera obtengo que más entre menos me da menos y el comportamiento de la función va a ser entonces hacia menos infinito. En el caso del análisis por la derecha, yo voy a utilizar un valor de referencia de 1.1. Lo voy a sustituir en mi función f de x y realizando los cálculos voy a obtener en el numerador una cantidad positiva y en el denominador una cantidad positiva también. Como ya vimos en el tema analizado en otro video, es una cantidad muy grande dividida entre una cantidad muy pequeña, por lo que esto se me va al infinito y como más entre más da más, será infinito positivo. Voy a remarcar mis resultados. Para el análisis por la izquierda, entonces obtuve un comportamiento de menos infinito en y y por la derecha obtuve un comportamiento de más infinito en y. Posterior a esto, voy a utilizar los límites al infinito para poder calcular en dónde queda la asíntota horizontal y ver cuál es el comportamiento de mi función cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Entonces, usando los límites al infinito, yo tengo que el límite cuando x tiende a infinito de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de mi función dividida
por la variable independiente elevado al más alto exponente, y entonces mi expresión queda de la siguiente manera. Posteriormente voy a realizar las simplificaciones necesarias, en donde una simplificación ocurre aquí, esto me va a dar 1, y otra simplificación ocurre aquí, esto me va a dar 1, y en donde en estas expresiones voy a aplicar el teorema relacionado, de tal manera que la expresión queda de la siguiente manera. Y en donde finalmente el límite, por lo que acabo de realizar, va a ser igual a 3. Entonces, cuando yo tengo que mi función tiende en x a infinito, en y mi gráfica va a tender a ir a 3. Voy a subrayarlo aquí para tener presente el valor. También cuando x tiende a menos infinito, voy a obtener el mismo comportamiento. Y finalmente hay que recordar que la asíntota vertical, la ecuación de la asíntota vertical y igual a 3, voy a tenerla que graficar también en mi plano cartesiano. Acuérdense que el valor del límite es el que determina la ecuación de la asíntota. Finalmente, como decía mi procedimiento, voy a proceder a graficar las asíntotas verticales y horizontal. Como ya vimos, la asíntota horizontal queda en y igual a 3 y la vertical queda en x igual a 1. En mi plano cartesiano, que anteriormente ya debí de haber trazado, con una escala apropiada, marco asíntota horizontal en y igual a 3 y asíntota vertical en x igual a 1. Lo que voy a ver enseguida es cómo se comporta la función. Viniendo por la izquierda, de 1 va a menos infinito, y por la derecha de 1 va a más infinito. Y lo voy a marcar en mi función con unas pequeñas flechas que después voy a completar con curvas. Entonces, para 1 por la izquierda, que aquí tengo 1, por la izquierda me fui a menos infinito. Y por la derecha me fui a más infinito. Checo también que obtuve que cuando x tiende a infinito, ya sea positivo o negativo, en y la función tiende a ser 3. Y lo reflejo en mi plano cartesiano. Entonces, cuando x tiende a más infinito, y tiende a ir hacia 3. Y cuando x tiende a menos infinito, y tiende a ir también hacia 3. Finalmente lo que voy a hacer es unir estas flechas y lo que obtengo es la gráfica de mi función racional, que en este caso es de una mariposa. Realizamos un segundo ejercicio. Lo primero que hago entonces es obtener las asíntotas verticales. En este caso, por el tipo de función, es claro que voy a obtener 2. Tomo el denominador, lo igualo a 0, despejo, y x va a ser igual a más menos raíz de 1. Por lo tanto, voy a tener que x es igual a más menos 1, donde entonces tengo una asíntota que es 1 y una asíntota que es 2, que es 1 negativo, y en ambos casos son asíntotas verticales. Sacando los valores de límites infinitos, para el análisis de límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, tomo un valor de referencia de 0.9 para la función, lo cual me va a dar signos más menos, y esto me lleva a tener un comportamiento hacia el menos infinito de la función. Para el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, tomo un valor de referencia de 1.1, sustituyendo en la función. Esto me da un valor de más entre más, en donde me lleva un comportamiento de más infinito en la función. Para el valor de x igual a menos 1, voy a hacer el mismo procedimiento. Por la izquierda voy a tomar
por la izquierda de menos 1 voy a tomar un valor de referencia de menos 1.1 que me lleva a tener un valor negativo entre 1 positivo, lo que me lleva a tener un valor de menos infinito de f de x. Y en el caso del límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, tomo un valor de referencia de 0.9, lo cual me lleva a tener un valor de negativo entre otro negativo, lo cual me lleva a un comportamiento de más infinito en el valor de f de x. Posteriormente voy a utilizar límites al infinito para poder determinar la asíntota horizontal y el comportamiento de la función cuando x tiende a más menos infinito. Aplicando límites al infinito me queda mi función de la siguiente manera. Haciendo simplificaciones me queda de esta otra, y aplicando teorema esto va a ser igual a tener 0 sobre 1 menos 0, lo cual me va a dar un valor de 0 en el límite y por lo tanto una ecuación de una asíntota horizontal y igual a 0. Voy a encuadrar mis resultados para reflejarlo en mi gráfica. Con base en mis resultados sé que yo tengo dos asíntotas verticales y una horizontal. Las dos verticales están en x igual a 1 y en x igual a menos 1 y la horizontal va a estar en y igual a 0. Las marco en el eje de coordenadas. Una vez que he marcado mis asíntotas verticales y la asíntota horizontal donde corresponde, también voy a graficar el comportamiento que obtuve de la gráfica por medio del límite infinito para un valor de x igual a 1 por la izquierda y por la derecha y un valor de x igual a menos 1 por la izquierda y por la derecha. En el valor de 1, viniendo por la izquierda, el comportamiento es hacia menos infinito. Lo marco. Y en el caso de viniendo por la derecha, el comportamiento de y o de la función es hacia más infinito. Lo marco también. Para el caso de menos 1, viniendo por la izquierda, yo voy a obtener un comportamiento de menos infinito y viniendo por la derecha voy a tener un comportamiento de más infinito. Marco ambos. Marco ahora con los límites al infinito para una x de menos infinito y de más infinito. Yo sé que la función va a tender a ir a 0, acercándose a la asíntota horizontal, y entonces el comportamiento es ir a 0 cuando va a menos infinito e ir a 0 cuando va a más infinito en x. Y finalmente lo que voy a hacer es unir las flechas que marqué. Finalmente marco la del centro, que para esto me sirve también haber visto la galería de funciones para poder delimitar este tipo de funciones. Y entonces obtengo la función de la gráfica, de la función racional que estuvimos analizando. Por este video sería todo. Espero que haya sido de utilidad. Gracias.